El estrés primario y el estrés secundario en mecánica de rocas. Hoy vamos a hablar del estrés y empezamos con lo básico. Estrés primario. El estrés primario es el estado natural del estrés antes de cualquier construcción. Es decir, es cómo se presenta en la naturaleza. Entre las principales tenemos la carga del terreno, las propiedades del material, procesos tectónicos y la topografía. Para el caso de la carga que soporta el terreno, en este ejemplo vemos dos montañas, una pequeña y otra grande. En la base la presión en ambas es diferente. La montaña de mayor altura en la base tendrá más acumulación de esfuerzos a diferencia de la montaña que tiene menos altura. Las propiedades del terreno también influyen en los esfuerzos. Un terreno con una densidad A, si es comparado con un terreno con una densidad A+1, es decir, con una densidad mayor, tendrá más esfuerzos acumulados por la carga que recibe, y esto, a diferencia del anterior, depende enteramente de las propiedades del material. Luego tenemos los procesos tectónicos. Estos son causados por el movimiento de las placas, presencia de fallas y condiciones geológicas. Como se ve en el gráfico, un esfuerzo de compresión, que como consecuencia genera los pliegues, cambiará la dirección de los esfuerzos y la magnitud de este, pudiéndose llegar a tener más esfuerzos en el eje horizontal que en el eje vertical. Como consecuencia, existirá una dominación del esfuerzo horizontal. Y por último, la condición topográfica. Si tenemos un terreno plano, el esfuerzo se compara a razón de la topografía. Pero ¿qué pasa si tenemos un valle? La distribución de esfuerzos va a generar otra vez a razón de la forma topográfica del terreno. Tener un terreno plano hará que los esfuerzos se comporten de cierta manera, y cuando digo eso, entiéndase que va a existir una distribución clara, como se muestra en el gráfico. Pero ¿qué pasa si tenemos un valle? La distribución de esfuerzos va a variar, otra vez a razón de la forma topográfica del terreno, como se ve también en el gráfico. Ahora hablemos del estrés secundario. El estrés secundario es el estado del estrés después de una excavación o cualquier construcción que afecte el terreno. Como vemos en el corte del talud, cambian las condiciones de los esfuerzos y la deformación del talud. Ahora veamos un corte a profundidad donde los esfuerzos primarios no son afectados y se comportan de forma acorde a la topografía. Luego, agregando una excavación de un túnel, vemos cómo los esfuerzos cambian a razón de la excavación. Esto es otra vez estrés secundario a razón de una excavación. Con toda esta información que te he compartido, tú vas a entender claramente cómo es un estrés primario y un estrés secundario, qué lo causa, cómo se distribuye cada vez que haces algún corte, excavación o intervienes un cerro, y te va a servir para dar los primeros pasos en la solución de problemas de estrés que puedas encontrar en tu excavación.